Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy, como decían antes, se daba el lujo de contar con la presencia de un invitado de primera calidad. Es un hombre, es un economista con especialidad en seguridad social y muchos dicen que es el padre de la seguridad social dominicana, otros dicen que es el creador. Los calificativos son muchos, pero sí fue realmente el primer gerente general del Sistema Dominicano de Seguridad Social y es Arismendi Díaz Santana. Yo creo que es más que suficiente para la introducción. Con que se hable de Arismendi Díaz Santana, se está hablando de seguridad social en República Dominicana, porque recuerden que la ley 8701 fue redactada y él también dirigió el equipo que trabajó en todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley y la creación de la seguridad social en República Dominicana. Arismendi, estás en tu casa. Muchísimas gracias, Rafael. Te agradezco muchísimo. Fuera de cámara estábamos rememorando experiencias comunes de hace mucho tiempo y que todavía se mantienen y de las cuales ambos nos sentimos muy orgullosos. Orgullosos, satisfechos, y eso hace que uno fluya, que uno se sienta bien. Permítame ahora aprovechar para obsequiarte unos libros, porque estoy celebrando yo en lo personal 40 años de dedicación a la seguridad social dominicana. Perfecto. Y durante ese tiempo he producido una serie de libros y de obras, una de las cuales te voy a entregar ahora, que es La economía política de la desigualdad social, un problema que sigue latente y desarrollándose en el mundo y que se aceleró muchísimo con la pandemia y ahora con la inteligencia artificial, la desigualdad social se está multiplicando a un nivel prácticamente insostenible. Perfecto. Economía política de la desigualdad social. El reto del siglo XXI, reducir la desigualdad social. Creo que sí. Así mismo. Que eso es así. Y otro libro, Díaz Santana. Otro libro que es El derecho universal a la salud. Un tema apasionante porque todos tenemos necesidad de vivir y sobrevivir nuestros años de vida para alcanzar mejores metas, tanto para nosotros como para nuestra familia. Bienestar, alegría y la salud es lo vital, es lo principal. La salud es lo primero. Sí. Parece que esto es como real y efectivamente la verdadera, el consomé de lo que ha sido tu vida. Así mismo. Porque, oye, qué bien que te ves. Gracias, gracias. Y estás. Nos vemos, sí. Vamos a decirlo así, a pesar de que yo soy más viejo que tú. Sí. Sí. Mira, una de las satisfacciones que me llena es, por ejemplo, ese último libro que tú tienes ahí. Sí. No solo el derecho universal a la salud. No solo lo concebí, lo escribí, lo revisé, sino que además que lo edité y ese libro está reproducido en Amazon. Okay. O sea, ese libro cumple con todos los requisitos técnicos e informáticos para que pueda ser admitido por Amazon, incluido en su famosa biblioteca, y además está disponible en venta en Amazon. Pero ¿qué tan lejos, tan cerca estamos en República Dominicana de un derecho universal a la salud? A mitad de camino todavía. La Fundación Seguridad Social para Todos, que es la que tú diriges, presides. Me honro en presidir, tiene la tesis de que todavía estamos a mitad de camino. Como dice el pueblo, más vulgarmente, a medio talle. A medio talle. ¿Por qué, Rafael? Porque la Ley de Seguridad Social presupuso una serie de reformas al sistema de salud, que tú sabes que es bien arcaico en nuestro país. Y esas reformas que están aprobadas por la ley, que son ley, todavía no se han aplicado. Sí. Hablando justamente, pienso que es interesante empezar por ahí, porque ya vamos 8701, 23 años del inicio de la ley de seguridad social. Esa misma ley establecía
que a los 10 años había Así que mismo. hacer ajustes, una evaluación que permitiera ver, conocer las debilidades, pero también la fortaleza para entonces seguir teniendo una ley más integral y más justa. Sí. ¿Ves? Pero 23 años después, estamos a medio talle. Nosotros ¿O estamos menos? Estamos a medio talle. Mira, esa previsión que nosotros pusimos en la ley de a los 10 años, Rafael, es porque la ley de seguridad social es un instrumento, es una herramienta. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de salud de la República Dominicana y de la familia dominicana. Entonces, desde ese entonces para acá se ha gastado una millonada de recursos, hablando de salud todavía, y todavía no hay un estudio, no hay una evaluación que mida cuál ha sido el impacto que ha tenido esa inversión y que ha tenido el sistema en el estado de salud de la población. Porque además, como tú señalaste, de ese estudio, de esa evaluación, es que deben salir las señales claras de qué se debe modificar, qué se debe fortalecer y qué se debe seguir desarrollando. ¿Qué es lo más imperioso? ¿Qué es lo más importante para modificar? Sé que hay muchas debilidades y que permanentemente las están mencionando, pero desde tu punto de vista, como finalmente que lo que eres el padre, el creador y el ideólogo. El ideólogo. Bueno, mira, déjame decirte lo siguiente. Yo creo firmemente, en primer lugar, que la ley hay que modificarla. Claro. Bueno, si se puso hace de 10 eso años, vamos a hablar. Para hace 10 años y no se hizo, con mucho más razón. Pero en materia de salud, Rafael, los problemas que está padeciendo, oye bien, padeciendo la población dominicana, se resuelven sin tener que modificar la ley de seguridad social. En materia de salud, pensiones es otra cosa. Es otra cosa, correcto. Te voy a poner un ejemplo. Los copagos. Exacto. Esos copagos no están previstos en la ley. Por lo tanto, si vamos a hablar en términos jurídicos, son ilegales, porque no están previstos en la ley. En la ley solo hay un copago establecido por ella, que es el artículo 130, que dice que cuando un médico te prescribe un medicamento, tú vas a la farmacia y la ARS te va a cubrir el 70% y tú pones el 30% restante. Es el único copago que establece la ley. Eso se cumple. Eso se cumple. 70-30. Todavía hay sí, el 70-30 se cumple. Todavía hay problemas en cuanto a los medicamentos, porque tú sabes, porque tú has viajado mucho, tienes mucha cultura, la mayoría de los países, sobre todo los más desarrollados, comenzando por Estados Unidos, no permiten que se prescriban medicamentos patentados, o sea, de marca, como decimos corrientemente, sino que todos los medicamentos son genéricos porque resultan más económicos, rinden más los recursos y llegan a una población mucho más amplia. Aquí en República Dominicana todavía eso no se ha logrado. ¿Por qué eso no se ha logrado en República Dominicana? Intereses creados. Intereses creados. Mira, déjame decirte una cosa. Yo fui el primer gerente general, como tú señalaste, y desde que yo comencé en la gerencia general, se comenzó a trabajar en establecer, oye bien, una receta única. O sea, una receta única. Un formato de receta única, y ni siquiera eso se logró. Aparecieron tantos intereses creados. Intereses creados. Exactamente. ¿Y tú crees que esos intereses creados han desaparecido o están ahí más fuertes? ¿Y eso va a permitir la modificación de la 8701 como yo sé que es tu deseo? Yo sé que tú quieres que ese hijo o ese árbol no solamente crezca porque ya ha crecido, sino que se fortalezca cada vez más. Exactamente. Bueno, esos grupos se oponen, cada uno por una razón, pero lo importante es la voluntad política. Eso ha faltado. Sí, mira, Rafael, hay una cosa que hay que decirla con toda claridad. En ninguna ley, por buena que sea, o por perfecta que sea, si no hay una voluntad para que se aplique, si los poderes del Estado no cumplen con el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de nada sirve. Por ejemplo, tú fuiste director del Infotep, yo fui director técnico del Infotep en una época anterior a eso. Esa ley se ha estado cumpliendo con rigurosidad y ahí están los resultados. Y no hay mayores conflictos entre los sectores empresariales,
gubernamentales y sindicales. Por lo menos en la gestión que nosotros encabezamos hubo una gran armonía y había siempre... No, yo soy testigo de eso. Nunca se frenó nada, siempre todo para adelante para que la institución se fortaleciera, para que creciera y para que llenara el objetivo de formar cada vez más mejores técnicos. Déjame aprovechar ahora que tú fuiste director, sí, para decir que una de las cosas que aparece en la ley y que muchos cuestionan ahora es el derecho al veto. Y yo siempre he dicho que yo llevé ese concepto al Senado de la República del derecho al veto que establece el artículo 24 de la ley 8701, porque mientras yo fui director técnico del Infotep y luego, y tú puedes atestiguar si lo que estoy diciendo es cierto, allí en el Infotep hay derecho al veto y siempre eso ha funcionado de una manera armónica y ha contribuido a un diálogo y a un respeto mutuo entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Ay, bueno, no vamos a hablar del Infotep, porque yo sé que la hora nos va a resultar corta para hablar sobre la seguridad social y sobre la modificación del 8701, pero no quiero dejar pasar tu presencia acá sin hacer como un poquito de historia, dado que en 1948 fue creado el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que es la institución que da esencia, y que llega un momento en que el presidente Joaquín Balaguer, pues, como que la deja desaparecer. Entonces aparecen los intereses creados y repollan por otro lado, pero tú eres el mejor para hablar de eso. Sí, mira, todos los estudios demuestran, no solo los míos, sino los de Carmelo Mesa Lago y la de otros consultores de renombre internacional, que el Seguro Social Dominicano fue uno de los más atrasados de América Latina, porque el Seguro Social Dominicano nació en una dictadura. A Trujillo, acuérdate que en la década... Y no le interesaba a Trujillo entonces. En la década de los 40 hubo, sobre todo en San Pedro de Macorís y en La Romana, una serie de huelgas de los trabajadores cañeros. Mauricio Báez. Y se desarrolló un movimiento sindical muy fuerte. Sí. En esa época, según los historiadores, todavía las jornadas de trabajo eran de 12 horas. Y ese grupo comenzó a luchar para reducir la jornada de trabajo a 8 horas, como ya era en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ese movimiento creció tanto y además hubo un apoyo internacional tan grande que obligó a Trujillo a establecer esa ley, pero la estableció como una dictadura. Prácticamente todo lo que se hacía en el Instituto Dominicano de Seguro Social había que tener el visto bueno del presidente de la República, que era Trujillo. Entonces, por esa razón, mira, por ejemplo, en primer lugar, no todos los trabajadores asalariados eran parte del Seguro Social. El Seguro Social tenía un tope de 200 pesos en ese entonces. Eso quiere decir que si tú ganabas 180 pesos y luego te ascendían a 215 pesos, ya tú salías del Seguro Social. Ya se entendía que tú podías valerte por tu sueldazo. Se supone que era esa la lógica, ¿no? Pero lo peor del caso es, bueno, que ya tú dices, bueno, ya yo perdí la salud, pero perdiste también lo que se aportó para pensiones. Claro. Eso no te lo devolvía. Eso es número uno. Número dos, no incluía a los empleados públicos. Número tres, no incluía a la mujer. No incluía, por ejemplo, una pareja... ¿Y por qué no incluía a la mujer si ya la mujer estaba comenzando, diríamos, a integrarse a la sociedad, ya las mujeres trabajaban, ya... Bueno, acuérdate que en esa época fue que se comenzó a hablar del derecho al voto de la mujer. Pero eso es 42, 40, 42. Exactamente. No, y te estoy diciendo que era un sistema bien atrasado en ese sentido. Por ejemplo, bien dictatorial. Cubría al hijo, oye bien, cubría al hijo si era producto de un matrimonio y además si era legítimo. ¿Tú te imaginas en pleno mitad del siglo ese tipo de cosas? O sea, desigualdad social. Exactamente. ¿No? Entonces imagínate tú, a nivel de la clase obrera dominicana y de la clase obrera más baja, los matrimonios no eran lo que predominaban, era la unión libre. La ley no la reconocía. El amancebamiento. Y la mayoría de los hijos que nacían de ahí eran de la calle, como decían, o naturales. La ley distinguía entre hijo natural e hijo legítimo. ¿Tú te imaginas lo que era eso? Y el natural ya tú sabes dónde tenía que vivir muchas veces. Exactamente. Escondido. Entonces,
Eso dio como resultado un seguro social muy atrasado. Pero además de eso, cuando Trujillo falleció, murió, fue asesinado, el país comenzó un boom económico. Se comenzaron a crear universidades, abrieron las bancos comerciales, zona franca, el turismo, muchísimos negocios, universidades, la mujer comenzó a trabajar, etcétera. Y aún así el Seguro Social se quedó chiquitico como siempre. Entonces eso dio como resultado que Balaguer auspiciara, en primer lugar, la construcción de grandes centros privados. Así se crearon 13 grandes centros privados. Centros médicos, sí. Exactamente. Y además de eso, se comenzaron a desarrollar las igualas médicas y los seguros médicos privados también. O sea, Balaguer fue un gran privatizador de la salud y de otras cosas más, pero estamos hablando de la seguridad social. Y por esa razón, el Seguro Social se pasó 4 décadas, 40 años, prácticamente inmóvil, mientras la sociedad dominicana fue avanzando y se fue transformando en lo que conocíamos ya a final del siglo pasado. Correcto, el seguro llegó a una etapa de que no podía dar respuesta al avance. Exactamente. Pero no solo eso, sino que se prepararon 4 proyectos diferentes de modificación del Seguro Social, pero no para darle oportunidad a la población que escogiera los proveedores y los aseguradores, ni mucho menos, sino para concentrarlo en el propio Seguro Social bajo un monopolio que ya la población no aceptaba. Porque acuérdate que los servicios del Seguro Social, los amigos que nos están escuchando, eran tan deficientes que los propios trabajadores afiliados al Seguro Social, a través de los sindicatos, negociaban en los pactos colectivos la contratación paralela de igualas médicas privadas, dando origen a lo que se conoció como la doble cotización. Tú cotizabas obligado al Seguro Social, porque era la ley, pero tú no estabas satisfecho con esos servicios y le pedías al sindicato de tu empresa que contratara a una iguala médica privada. Y en la práctica tú tenías doble cotización y supuestamente doble seguro. Doble servicio, pero... Es lo único que el Seguro Social, y eso lo digo yo porque yo le debo mi formación al Seguro Social. Yo no fui empleado del Seguro Social. Tu formación dentro de tu especialidad. Sí, yo no fui empleado del Seguro Social, yo fui asesor del Seguro Social y luché desde adentro por su transformación. Pero tú sabes que yo trabajé ahí un año con Nelly Pérez. ¿En qué? Qué bien. En la dirección de la doctora Nelly Pérez. Qué bien. Sí, sí. Bueno, mira. Entonces, pero ya el seguro era una entelequia. Gracias a tener una mujer tan honesta, tan seria y tan transparente, pudo mantenerse. Sí, ahí hubo directores, Ligia Leroux también fue una persona muy buena. Pero es que había una maquinaria, había una estructura de corrupción que era imposible de dominar. Correcto. Y más, a veces un director eso duraba 3 años, 2 años y hasta 1 año. ¿Qué tiempo tiene para transformar una institución tan pesada y tan compleja como esa? Yo conocí un director que cuando llegó ahí le dijo a la doctora Pérez Duvergé, a Nelly, y aquí hay mucho cuarto, ¿cómo se pueden sacar? Así es. Vamos a pausar, pero vamos a cerrar o vamos a enterrar al Instituto Dominicano de Seguro Social con este párrafo que leí en el periódico y que es una cita del doctor psiquiatra César Mella. Dice así: la corrupción arropó al Instituto Dominicano de Seguridad Social, nóminas hipertrofiadas, sobrefacturación y nombramiento de centenares de sindicalistas y familiares. Según el doctor César Mella, exdirector general del Instituto Dominicano de Seguridad Social, este fue convertido en un centro de corrupción por los representantes gubernamentales, patronales y sindicales, lo que lo llevó al colapso total. Pausamos y en breve retornamos con nuestro invitado Arismendi Díaz Santana y sí, ya vamos a hablar de la modificación y de las necesidades perentorias y además conocer la propuesta de la fundación que él preside, que es la Fundación Seguridad Social para Todos, en cuanto a esa modificación. Maleficio, lunes a viernes, 8 de la noche. Telemicro, contenido que llega. Revistas de cariño
Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 Continuamos en Portada Digital con el economista Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social y director técnico del equipo que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que redactó la Ley 8701, que es de imperiosa necesidad su modificación para actualizarla a estos tiempos. El invitado nuestro habla de una reforma previsional. ¿En qué consiste esa reforma previsional? Bueno, la reforma, cuando se A habla la ley. de previsión, para que los amigos lo escuchen, estamos hablando de pensiones. O sea, la ley de Ese es el caso de la pensión. La ley de seguridad social descansa, digamos, en tres pilares. Eje o El pilar. de salud, que es el más importante, porque incluso en la vista pública la gente decía, nosotros queremos priorizar la salud, porque si no tenemos salud, no vamos a llegar a disfrutar de una pensión. Claro. Salud es lo primero, pensiones es lo segundo, y riesgos laborales o accidentes del trabajo es lo tercero. Al hablar de la reforma previsional, estamos hablando de la reforma de pensiones. Todos los estudios demuestran que no hay posibilidad de garantizar una pensión digna y sostenible en nuestro país. Digna y decente, además de sostenible. Exactamente. En nuestro país, en las condiciones actuales. En primer lugar, Rafael, por una razón muy especial, cuando yo hice los cálculos actuariales para hacer la ley de seguridad social, lo menos que me daba a mí era un 12% para pensiones. O sea que el trabajador y el empleador tendrían que aportar el 12% para pensiones nada más. Entre los dos, ¿cuánto uno y cuánto otro? 30% los trabajadores y 70% el empleador. Pero resulta que el CONEP y las centrales sindicales se pusieron de acuerdo para pedir que se limitara ese porcentaje. Entonces, de un 12% hubo que bajarlo a un 9,97%, que es lo actual. 2 y pico menos. Exactamente. Como tú comprenderás. Y se mantiene en ese nivel de porcentaje. Exactamente. Entonces, 23 años después. Así mismo. Entonces, nosotros lo aceptamos. Hay un déficit. Nosotros lo aceptamos en ese momento porque teníamos que salir con alguna solución a la población. Y había que evaluar Pero bajo en poco la premisa de que al cabo de unos años se iba a ir modificando y elevando progresivamente. O sea, no esperaba la evaluación de los 10 años, sino que iba en una escala. Exactamente. Bueno, no se ha logrado nada en ese sentido y como resultado de eso, las pensiones van a ser muy bajas. Particularmente. ¿Van a ser o son? Van a ser porque todavía, acuérdate Lo que de tiene que tener 30 años más o menos. Okay. Todavía, como la ley comenzó de pensiones en el 1903, en el 33 es que van a ocurrir los primeros 30 años. Del 2003 al 33, ahí están los 30 Pero años primero. Ya en el 30 comenzará gente a pensionarse y todas esas cosas. Entonces, el resultado es que, otra cosa, Rafael, tú sabes que vivimos en un mundo, tú lo conoces muy bien, porque además ese es uno de los objetivos
formación profesional, con un mundo laboral muy inestable. Hay mucha informalidad en la República Dominicana. Y hay mucha Nada gente, te asegura una permanencia de 30 años. exactamente. La mayoría de la población dominicana, entre el 75 y 77%, no va a llegar a cotizar durante 30 años. Claro. Entonces, si tú no cotizas suficientemente, obviamente eso te va a afectar la pensión. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como Fundación Seguridad Social para Todos es que se aumente la cotización a un 15% en total, pero gradualmente, para que ni el trabajador ni el empleador se vean afectados. Para ponerte un ejemplo, en la propuesta nuestra, los trabajadores tendrían que aportar un 0.24%, o sea, una cuarta parte de un 1% cada año hasta el 2030. Hay una cosa preocupante y penosa. Cuando una persona se retira es cuando más necesita. Exactamente. Porque ahí es donde está en el punto más débil. Y entonces, no solo va a recibir pensiones limitadas, Físicas, sino además de eso, que todavía no se define, el Consejo no define definitivamente, valga la redundancia, el aseguramiento en salud de esos pensionados. Las autoridades han logrado que los pensionados de Hacienda participen a través del SENASA en el Seguro Familiar de Salud para esos pensionados y jubilados. Pero no se ha logrado todavía que los que salen del nuevo sistema también tengan el mismo derecho, a pesar de que la ley lo previó claramente. y la pensión te quitan. Entonces tú vas a encontrar... Oye, a una pensión de tanto, le quitan 6,000 pesos de Sí, seguro. esa es la que tú estás señalando, en el de Hacienda. El de Hacienda. Pero eso nada más cubre a los que están pensionados por el Poder Ejecutivo mediante el sistema de reparto del Estado. Sí, porque reiteramos que los que vienen de la sociedad, de la seguridad social hasta el 2033 no comienzan a ser... Sí, pero hay gente, acuérdate que hay gente, por ejemplo, que... bueno, por ejemplo, mi caso, cuando se aprobó la ley de seguridad social, yo tenía 58 años, ¿no, verdad? O sea, el problema de los sistemas de pensiones es que son continuos. Por lo tanto, cuando tú estableces un sistema de pensión, hay personas que están comenzando que tienen 20 años, pero hay personas que tienen 30 años, hay personas que tienen 40 años, hay personas que tienen 50 años, 55 años, y en la medida en que va avanzando la edad, en esa medida aprovechan menos el nuevo sistema. ¿Tú entiendes? Perfecto. Sobre todo, Rafael, porque como dijimos en el segmento pasado, el seguro social fue tan malo, tan limitado, que incluso expulsaba a los trabajadores y no le devolvía ni siquiera el dinero que habían aportado para pensión. De modo que cuando se aprobó la ley de seguridad social en el 2001, más del 90% de la población dominicana no tenía ningún tipo de futuro para su retiro. Que quedaba en el aire. Entonces, eso fue uno de los grandes problemas. La ley de seguridad social va a ayudar, por ejemplo, a las personas que en ese momento tenían 20 años, van a llegar a los 60 años, habiendo cotizado suficientemente. Pero el que tenía 45 años, 50 años, no tiene tiempo suficiente. Exacto. Con la desventaja, Rafael, de que cuando la ley de seguridad social se aprobó, habían una serie de empresas privadas y de instituciones públicas que tenían planes de retiro privados de ellos. Y mucha de esa gente, que son amigos míos, que fueron estudiantes míos, que eran compañeros míos de profesión, etcétera, etcétera, me consultaron. Porque, ¿qué hicieron esas empresas? Destruyeron esos planes y entonces se incorporaron al plan general de la ley 87-01. Y mucha de esa gente que yo les recomendé, que tenían 7 y 8 millones de pesos en ese momento, que era mucho dinero, yo les recomendé que lo pusieran en la nueva ley para que siguieran rentando. No, cogieron ese dinero, lo malgastaron y hoy tienen problemas de esa naturaleza. Y otra cosa, por ejemplo, 8 millones son 8 millones, pero 8 millones no te dan a ti en un banco lo que te puede dar la seguridad social. Mismo. La seguridad social te da es un error, o sea, de casi el triple de rentabilidad. Eso fue lo que yo le dije a ellos. Pero el dominicano, oye, estamos hablando de clase media,
pero le hablan de millones y creen que son millones de antes. Exactamente, exactamente, sí. Sí. No, pero déjame decirte, mira, yo te puedo decir ahora mismo así, por mi experiencia, que esos 8 millones en el 2003, fue en el 2003, se hubieran puesto en la cuenta personal de esa persona, en la seguridad social, y hoy esos 8 millones fueran como 14 billones. Que no se lo iba a ganar en un banco. Exactamente. Pero además de eso, te está asegurando tu futuro. Sí. Porque todavía muchos dominicanos están apostando a un hijo agradecido. Aquí hay mucha gente. Esa es la profesión mágica. Por eso es que antes se justificaba tener muchos hijos. La madre decía, bueno, yo estoy aquí lavando y planchando, Pero para que mis hijos uno- estudian. A ver si uno de ellos sale agradecido y me mantiene al final de mi vida. Porque no había. Y con eso era feliz. Porque ella esperaba. No, y aparecía. Y salían, ¿eh? Salían agradecidos. Bueno, mira, una cosa que tú conoces, que es folclórica, cuando un muchacho de estos prospectos peloteros lo firman, con ese dinero lo primero que hace es que le construyen La una casa a la mamá. a mamá. Y tú sabes de eso porque tú eres de Petro Macorizano. De San Pedro de Macorís, la fábrica de los Big Leaguers sí, de República correcto. Dominicana. Hay una cosa, por ejemplo, ¿cuál es el ambiente, no sé si político, legislativo, empresarial, que se debe crear para que haya una modificación de la ley 8701 que sea lo más avanzado posible conforme las necesidades? Tomando en cuenta que hay problemas desde el nacimiento, porque el Consejo, como bien tú haces referencia, es tripartito. Es básicamente tripartito, pero tiene más representantes. Sí. Porque una cosa es el seguro social, que solo abarcaba a los trabajadores asalariados, y otra cosa es la seguridad social, que abarca todo. O sea, en el seguro, la seguridad social, además de los 3 sectores que tú conoces, están representantes de los discapacitados, representantes de los trabajadores de los informales, diferentes, etcétera, etcétera, sí, para darle un contenido universal al sistema. Es correcto. Sí. O sea, la integralidad le da O más. sea, es más amplio que el Infotep, porque el Infotep nuevamente es trabajador Obviamente, asalariado. además se entiende, o sea, la integridad, sí. Pero de todas formas, falta la voluntad política, el liderazgo político fuerte, que, óyeme, parece mentira, pero hay que irse a Balaguer. Balaguer, por ejemplo, cuando la famosa reforma de 1992, es la única reforma integral que se ha hecho acá. Prácticamente Danilo Medina hizo otra, pero que no fue abarcadora total. Logró armonizar y logró hacer esa verdadera reforma. Y ese liderazgo es vital para ustedes. Sí, mira, en ese periodo, acuérdate que en la época de Balaguer hubo una huelga que hizo la Asociación Médica en ese entonces, que duró 6 meses. La AMD. La Asociación AMD, que duró 6 meses. Entonces ahí se designó una comisión con el apoyo del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para estudiar el tema de la situación de salud en la República Dominicana. Yo participé de eso y un grupo de técnicos en ese sentido. Se hicieron una serie de propuestas, pero Balaguer no la aplicó. Y si aplicó fueron una que otra aisladamente. Ahí se hablaba de una reforma integral del sistema de salud de la República Dominicana, para que se pusiera a tono, estamos hablando de los 90 y pico, 92, para que se pusiera a tono 92, con 94. el desarrollo universal que había habido en la mayoría de los países de América Latina y del mundo en materia de salud. Pero eso no se dio. Perfecto. Óyeme una cosa, el ambiente, el liderazgo, ¿quién es? El liderazgo tiene que ser del Estado presidente. dominicano, del Estado dominicano. Yo siempre he dicho porque el Estado cubre más que un gobierno u otro gobierno. Pero desde luego el Poder Ejecutivo es el que tiene la sartén por el mango y el que puede el mango impulsar también. un proceso. Vamos a comenzar por una cosa, y es que la Ley de Seguridad Social se aprobó. Acuérdate que la Asociación Médica le hizo mucha resistencia a la ley, porque Hipólito Mejía, cuando fue presidente de la República, dijo, esa ley se va a aprobar con el apoyo o sin el apoyo de la Asociación Médica Dominicana. Entonces nombró una comisión que dirigió Lois Marcún y de la cual yo participé, que se intentaron a negociar con la Asociación Médica los puntos que tenían de diferencia, se fueron resolviendo esos puntos y finalmente la ley se aprobó. ¿Por qué? Porque hubo voluntad política. Exactamente.
Eso es lo que te iba a decir, o sea, Entonces, los avances, que han habido avances, obviamente, en la ley, han sido en diferentes administraciones porque ha habido voluntad política, pero voluntad política de algunos temas en particular, Entonces, no de una reforma integral. ese es el ambiente que se necesita para la Exactamente. modificación de la ley Exactamente. 8701. Mira, hay mucha disposición de modificar la ley de seguridad social. El problema, Rafael, Y se va en esta legislatura ojalá... a partir de agosto. Bueno, déjame decirte, y los amigos televidentes recordarán, que hace 2 años se nombró en el Congreso Nacional una comisión bicameral para hacer una reforma. Se pasaron 2 años discutiendo, escuchando, politizan. viajando, haciendo muchísimas cosas y gastando muchísimo dinero, y al final hicieron una propuesta, Rafael, que tú recordarás, que se presentó en un día y ese mismo día se cayó. De tan Porque buena era que totalmente distorsionante, totalmente unilateral y totalmente desproporcionada. Hay una Así cosa, no se puede. no, y hay una cosa, por ejemplo, nuestro Congreso necesita en ese caso de hombres y mujeres capaces, de asesores nacionales e internacionales. Eso es. Mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la reforma previsional. Y mira que ahí hay muchos médicos, Sí, porque pero necesitan. aquí cada vez que hablan hasta de medicina, de inyección, hablan de un médico. Y no son así. En otros países, tú lo sabes porque tú has viajado mucho, en la mayoría de los países de América Latina, para ponerte un ejemplo, el ministro de Salud no es un médico. Porque el ministro de Salud no va a operar a nadie en el escritorio. Debe ser un buen va a gerente. dirigir los recursos Exacto. del Estado dedicados a salud para que sean el máximo provecho. El para de la obras población. públicas no debe ser un ingeniero tampoco. Deben ser gerentes, deben ser Esa es técnicos. la cosa. Y tú vas a Europa y en Europa no es así tampoco. Pero aquí las cosas son así, por herencia. El hijo de fulano. Una cosa, de los 3 ejes a lo que hacía referencia, salud, pensiones, riesgos laborales, ya de pensión creo que está bien, pero de salud te faltaba algo. Sí, mira, en salud, Rafael, mira, el principal problema del gasto de bolsillo es el siguiente. El 68% del gasto de bolsillo tuyo, de tu familia, del mío y de los míos que nos están escuchando, es de medicamentos. Eso está investigado por el Banco Central en las encuestas que realiza, ¿verdad? Es de medicamentos. Y cuidado en estos momentos, ¿eh? Cuidado en estos momentos. Puede ser incluso más. en este momento. 68%, cuidado en Entonces, este mira momento. lo siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que poner atención a ese problema, porque ese problema empobrece a la gente. Imagínate tú lo que tú estabas diciendo ahorita fuera de cámara, de que tú vas donde un médico, ese médico te cobra 2.500, 3.000 porque te ve a ti la cara de gente La cara en buenas tuya de condiciones, rico. en buenas condiciones. Esa 3.000 piel pesos, tuya. 3.000 pesos por una consulta. Te manda a hacer unos cuantos análisis. Tú vas y te haces los análisis, a los 3 o 4 días tú te apareces con el asunto, otros 3.000 pesos más. Más el 20% que tú tienes que pagar al laboratorio por los análisis que él te mandó a hacer. Pero tú sabes lo último, que ahora tú tienes un análisis, lo haces y entonces tú se lo mandas al médico. La generalidad de los médicos no leen el análisis. Y cuando tú lo llamas, doctor, mire, le mandé esto. y esto. No, porque tú tienes que ir para yo cobrarte. Ah, pero es que no lo he visto, excúsame, qué sé yo qué. Entonces cuando tú le dices, no, yo le mando el seguro o yo tal cosa, Eso es yo mercantilismo. paso por allá. Bueno, entonces, si tú no pagas, no te leen sí, ya. entonces, en adición a eso, lo que te estaba diciendo, no es posible que un país pobre, como República Dominicana, pobre relativamente, ¿no? ¿Verdad? Comparado Bueno, con tu Estados hermano Unidos. Juan Bolívar Díaz siempre decía que este era un país pobre, pero mucha gente estaba equivocado porque vivía como si fuera en Miami. Algo así era la Exactamente. comparación. Bueno, entonces fíjate lo siguiente. Si tú vas a Estados Unidos y si tú tienes algún familiar en Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que cuando a esa persona le prescriben un medicamento, es un medicamento genérico. De esos que las farmacias compran por cantidades. Incluso cuando tú vas a la farmacia, da tu receta, tú tienes que ir al otro día o lo que sea, o pide que te lo manden. Ellos te preparan ese servicio sí. y te lo dan en una botellita ridícula, yo digo porque para un país con Un la riqueza, potecito plástico. un plástico,
con la riqueza que tiene Estados Unidos, despachártelo en un plástico es una ridiculez, vamos a decirlo así. A mí me mandan el lipitor de Ahí dice allá. Rafael Ovalle, que cuando le tiran una... Bueno, eso quiere decir que ese producto es genérico. Oíste, a mí me mandan el lipitor de allá, Pues ya porque tú aquí sabes, está muy caro. Tú eres testigo de lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que aquí los médicos estén prescribiendo medicamentos patentados. ¿Y por qué los médicos prescriben medicamentos patentados? Porque los laboratorios le dan una compensación a ese médico. Volvemos a los intereses. Volvemos a los intereses. Y déjame decirte que en Estados Unidos eso está penalizado. El FBI, que es uno de los que haya persiguiendo a los violadores, a los hacedores de fraude en la seguridad social, en el Medicaid. Tenemos experiencia los dominicanos, de médicos nuestros que han ido allá así mismo. y han caído. Lo han detectado, lo han demostrado, lo han condenado, lo han encarcelado y cuando terminan el encarcelamiento lo deportan para acá porque no quieren saber de ellos. Perfecto. Bueno, entonces ahí está el problema de los medicamentos. Otro problema importante que es necesario destacar es de la atención primaria. Eso es vital, pero ahí también se necesita voluntad política. Claro, sí. Todas las reformas requieren de voluntad política, porque si tú vas a reformar algo, es porque tú vas a afectar algunos intereses y van a beneficiar a otros grupos. Yo siempre que traigo médicos acá y expertos, economistas y eso, le digo que le expliquen al pueblo lo que es el sistema de atención primaria, que es un poco complejo cuando tú, por ejemplo, cuando miramos hacia Cuba, pero en Cuba fue exitoso. No, en todas partes. Y en todas partes que se ha implementado. Mira porque le voy a explicar de una forma sencilla. Tú te inscribes junto a tu familia en mi atención primaria, ¿no verdad? Entonces yo y otros médicos hacemos una evaluación tuya, de tu mujer, de tus hijos, etcétera, tomando en consideración el estado de salud, las condiciones de la vivienda, el nivel de ingreso, los hábitos de consumo, la herencia, quién era tu papá, tu mamá, etcétera. Todos esos factores influyen en la salud. Claro, entonces, ¿de qué murieron tus padres? Entonces nosotros hacemos un diagnóstico y decimos, bueno, Rafael tiene propensión a tener un problema cardíaco. Vamos a iniciar un programa con él de prevención de ese problema. Entonces mi objetivo como unidad de atención primaria es que ese problema al cual tú estás propenso a caer más adelante se pueda detectar a tiempo y curar a tiempo o por lo menos manejar a tiempo. Pero eso le beneficia al Estado porque el Estado entonces no tendría que gastar lo que finalmente gasta. Exactamente. Y la persona no, y llega... beneficia a la población. Exactamente. No, ahí va a hablar de... Según la ley, ese tipo de servicio no puede haber ningún copago. Perfecto. Ni de medicamentos, ni de nada de eso, por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida en que eso se da, tú tienes la seguridad de que tu salud y la de tu familia está protegida. Y tú tienes una especie de médico de cabecera. Exacto. Un médico de cabecera, que es de tu confianza. No, y que te llama en cada momento. Tiene que pasar por acá, tiene un chequeo. Hay que darle medicamento tal. Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Y lo voy a poner porque es positivo. Yo formo parte estoy afiliado a una ARS, por cierto, sin fines de lucro. Y esa ARS tiene un programa. Y ahora cuando yo llegue a mi casa a las 7 de la noche, yo tengo que tomarme la presión, tengo que tomar el peso, tengo que hacer una serie de evaluaciones adicionales que se mandan por internet a un centro, y te puedo mostrar aquí en el celular. Y en ese centro ven si mis signos vitales están bien normales. Eso tengo que hacerlo a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Todos los días del mundo, salvo cuando viajo y cosas de esas. Eso es atención primaria, porque ahí pueden detectar cualquier problema que yo tenga con tiempo para resolverlo. Prevención. Ven antes de tiempo. Correcto. Ustedes se quedan ahí porque nosotros vamos a pausar y ya cuando retornemos, recta final de Portada Digital, vamos a hablar de riesgos laborales. Ah, qué bueno. Se enamoró de alguien muy peligroso. Si te llaman aquí es porque morí. Debes huir. Sal de la casa. Ahora acaba de convertirse en un importante objetivo para el cartel. Detenga el auto. ¡Dije que detenga el auto! Ayúdame. Si me quedo, me matará. ¿A dónde podrías ir donde no te encuentre?
Pero cuando la situación empeora, ¿Dónde estoy? Bienvenida a Norteamérica. solo le queda hundirse más en el oscuro mundo del crimen organizado. Puedo llevar lo que su mula dejó. Si quiere morir, que escape. Si quiere vivir, que se quede conmigo. Haré este trabajo. Y está dispuesta a quedarse con todo. Lo hizo. Puede ser más útil de lo que creímos. Di la verdad y será rápido. Queen of the South, la reina del sur, lunes a viernes, 11 de la noche. Telemicro, contenido que llega. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. La Cámara de Diputados retomó esta semana su jornada de trabajo con la reunión de varias comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, como la de Derechos Humanos, que estudió el proyecto de ley orgánica sobre la participación ciudadana y sus dispositivos de control. También se reunieron las comisiones de Asuntos Municipales, de Contratos y de Hacienda. Además, la Cámara de Diputados inauguró el Círculo de Desarrollo Gerencial, programa que tiene como objetivo proporcionar capacitación mensual a los funcionarios de la entidad, iniciativa organizada por el director de Recursos Humanos, Darwin Ovalles, y las secretarias generales administrativas y legislativa, Elvira Méndez e Ivonne Mota, respectivamente. Y en el marco del programa de visitas guiadas, integrantes de una comisión del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, se convirtieron en diputados por un día, hicieron un recorrido por el hemiciclo y otras áreas en una actividad organizada por Ramón Bueno y contó con la presencia de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quienes explicaron la labor que realizan los legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, ya llegamos al final de Portada Digital, pero nuestro invitado, especialista en seguridad social, tiene que hablar sobre riesgos laborales, que es uno de los ejes que deben ser modificados de la ley 8701. ¿Sí o no? Mira, cuando hablamos de riesgos laborales es un término genérico que cubre 2 grandes campos: los accidentes de trabajo y además las enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo la gente no entiende. Claro. Una persona está manejando una máquina, mete el brazo equivocadamente, se lesiona, se incapacita, recibe servicio médico, etcétera, etcétera. Una mujer con una bufanda, una máquina la agarra y la ahorca. Exactamente, así mismo. Y lo más complejo de definir son los riesgos laborales, las enfermedades profesionales, porque son aquellas que se contraen como producto del ejercicio de un trabajo. Por ejemplo, una secretaria antes, cuando viene a ver, tiene problemas de rigidez en la espalda por la posición que está manejando. El mejor ejemplo es el siguiente. Antes las gasolineras vendían gasolina con plomo. Esos trabajadores que estaban ahí permanentemente, sin una protección adecuada, sin una advertencia adecuada, etcétera, terminaban recibiendo una lesión en su salud. Las enfermedades profesionales tienen la característica, el accidente no, las pinturas, la pintura también. Pero en las enfermedades profesionales es un proceso que va lentamente caminando y la gente no lo percibe al principio. La Ley de Seguridad Social ahora establece mecanismos para, bueno, uno de los programas estrella que tiene el Infotep, perdona que digo, es seguridad e higiene en el trabajo, precisamente para reducir los riesgos laborales en la República Dominicana. Perfecto. Arismendi, yo complacido, contento de tenerte, pero insatisfecho en el hecho de que debemos tocar, como bien tú dices, un tema por programa. Así es. O sea que yo espero que tú te comprometas a volver, porque lo de la Ley de Seguridad Social 8701, pues la gente tiene que estar consciente de las innovaciones y de sus debilidades. Así mismo. Vamos a cerrar, pero que seas tú que lo hagas con unas observaciones o recomendaciones generales. Gracias, Rafael. En primer lugar, volverte a agradecer
la invitación con motivo de la celebración de los 40 años dentro de la Seguridad Social y los libros dominicana. Que aproveches esos libros y que tengamos oportunidad de... Te aseguro que lo voy a leer inmediatamente. Me alegro muchísimo y te va a encontrar cosas muy interesantes ahí. Claro. Y además es un tema muy apasionante. Sí. Y está escrito siempre en un lenguaje muy sencillo. Además, yo estoy estudiando Yo no soy economía. el académico complicado, con unos términos muy raros y con una fórmula muy esotérica. No, hay que escribir para la gente. Bueno, tú eres un docente, tú eres un maestro. Exactamente. Bueno, además de agradecerte por la satisfacción de estar cumpliendo 40 años de servicio a la Seguridad Social, y yo voy a seguir trabajando en la Seguridad Social, en primer lugar porque es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo y no veo ninguna satisfacción que no sea seguir aportándole al país en ese sentido. Ahí están tus 40 años. Muchísimas gracias. Y es mucho lo que tú has aportado, y no le estoy diciendo para que se sienta bien. Cuando se habla de seguridad social, hay que buscar a Arismendi Díaz Santana en este país. Hay muchas personas que también saben de seguridad social, pero lo más probable es que hayan tenido como referente a este académico, especialista en seguridad social, graduado en España. En España. Correcto. Allá fue donde nos encontramos en esa ocasión. Hace unos días. En el 1985. Que los amigos televidentes no comiencen a calcular. Yo estaba chiquito, estate tranquilo. Bueno, gracias a nuestro invitado, apreciado y querido de nosotros, tanto él como su hermano Juan Bolívar Díaz, mi profesor. Y a Miriam hay que quererla también. También. No, gracias. tiene su plato aparte, como dicen. Correcto. En materia de educación. Gracias a él, gracias a ustedes. Mañana a las 6 de la tarde, Rafael Ovalles en Portada Digital.